Feliz sábado. Qué privilegiados somos de poder estar aquí en este hermoso día. Sabemos que estamos inmersos en una semana de salud. Queremos que nuestra gente esté en la mejor condición posible y por eso se han planificado pues todos estos, digamos, estudios, porque necesitamos instruirnos en esta materia que es tan importante para nuestra vida. Hoy es el tercer tema, mañana tendremos dos más para continuar ya con la semana, para finalizar. Y el tema de hoy se llama las leyes naturales que nos rigen, porque tenemos que saber que hay leyes naturales que nos rigen y que dependiendo de la obediencia a estas leyes será nuestra condición. En gran medida la salud depende de esto. Ayer dijimos que la hermana Elena G. de White, la mensajera del Señor, en uno de sus escritos inspirados comentaba que la fisiología y la higiene debería estar en la base de todo proceso educativo. Y dijimos que fisiología tenía que ver con la ciencia que estudias cómo somos y cómo funcionamos, y que la higiene o higienismo era la verdadera ciencia curativa de Dios, que más que estar siempre pensando en cómo vamos a solventar las enfermedades, lo que hace es potenciar la salud, porque cuando se potencia la salud, pues no hay enfermedad. Las leyes naturales que nos rigen. Y vamos a recurrir en primer lugar a nuestro manual de instrucciones. ¿Cuál es nuestro manual de instrucciones? La palabra de Dios. Ese es el GPS de todo cristiano. Y en nuestro manual de instrucciones podemos ver en Juan, tercera de Juan 1:2, una declaración que yo creo que es la declaración de amor más bella que se ha hecho jamás. Él nos dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud es integral, salud a nivel físico, a nivel emocional, a nivel espiritual, salud integral. Fíjense que hay algo que no se suele, no nos solemos detener a pensar en esto, pero que es una realidad. Y cuando tomamos conciencia de ello, comprendemos por qué a día de hoy estamos en la situación que estamos a nivel de salud. Cuando Dios creó todo, que como vimos en el primer tema lo hizo todo perfecto, Él estableció para que la primera pareja, Adán y Eva, como padres y representantes de toda la humanidad, pudieran vivir en un entorno saludable, tres condiciones básicas. En primer lugar, les dio un medio ambiente perfecto. En segundo lugar, les dio leyes de salud. Y en tercer lugar, le dio el árbol de la vida. Yo les pregunto, a día de hoy, ¿ustedes creen que nosotros tenemos un medio ambiente perfecto? Para nada. La contaminación, el pecado ha lacerado de manera significativa pues el perfecto entorno en el que Dios en su día puso la primera parte. ¿Tenemos leyes de salud vigentes a día de hoy? Sí, ¿verdad? Eso no ha cambiado. ¿Y tenemos acceso al árbol de la vida? No. Pues no. Quiere decir que de esos tres factores determinantes que Dios puso para que pudiéramos tener salud, podemos decir que solo nos queda uno. Nos quedan las leyes de la salud, la obediencia a esas leyes de la salud. En los libros inspirados de Elena G. de White he leído que ella dice que de alguna manera ese árbol de la vida dice que sus ramas cuelgan hacia nosotros, pero claro, no están presentes literalmente como en los tiempos antaños. Esto quiere decir que si algo es importante practicar, primero conocer y después practicar, son esas leyes de salud, porque forman parte de esa triología que Dios dio para que nosotros pudiéramos vivir de una mejor manera. No voy a leer esta cita, es una cita larga, cuando se edite este video lo van a tener en mi canal de YouTube, van a poderla ver, pero en aras de adelantar tanta información que les quiero compartir, la voy a pasar por alto. Pero solo les comento que en el libro Consejos sobre la salud se recrea la manera en la que fuimos creados, las leyes naturales, las leyes físicas que Dios creó y la importancia que hay en cumplirlas para que nosotros podamos vivir mejor. Es que es demasiada información y si no, no nos va a dar tiempo. Hay algo que yo he comprendido. Miren, para poder resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es conocer
y además entenderlo. No podemos solventar aquello que no conocemos y que no entendemos. Y fíjense que puede parecer una paradoja, pero vivimos, se supone, que en el primer país del mundo, Estados Unidos de América, un gran país. Pero este país, que es el primer país del mundo, es el país donde más enfermos hay. ¿Cómo es posible? Parece que eso es una contradicción. Se llama progreso a todo lo que nos rodea, pero ¿cómo es que las listas de espera de los hospitales siempre están abarrotadas? ¿Cómo es que las salas de urgencia siempre están a tope? ¿Cómo es que las personas viven siempre pendientes de si tienen o no seguros médicos? Pues porque hay una condición de salud realmente lamentable, no solo dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. No me refiero solo a la iglesia bendita, sino a todas las denominaciones y también en la comunidad. Eso es algo que tenemos que entender que es así. Pero eso no es casualidad que sea así. Vamos a hablar un momentito de estadísticas. Les quiero comentar algunas estadísticas. Miren, más del 95% de la población mundial tiene problemas de salud. Más del 95% de la población mundial tiene problemas de salud. Y se suele decir que más o sea, que de ese 95%, la mayor parte de ellos toman al menos 1 o 2 fármacos. Esto quiere decir que literalmente la humanidad se ha convertido en dependiente de una industria médico-farmacológica que, hablando en plata, no les interesa para nada nuestra salud. Es una industria basada en principios capitalistas de rentabilidad y lo que quieren es nuestro dinero, no nuestra salud. Porque si tuviéramos nosotros, salud, se les cae el negocio. Eso tenemos que tenerlo claro. Y por eso el Señor nos ha dado un mensaje de salud que se diferencia tanto de lo que allá afuera está establecido. Porque lo que allá afuera está establecido está pensado para hacernos literalmente esclavos de un sistema que para nada quiere nuestro bien. Esta cita la extraje de un estudio que hice, de un video, que está también disponible en mi canal de YouTube, que se llama ¿Por qué los fármacos no curan? Se llama así. Y les voy a leer textualmente lo que dice. Más del 95% de la población mundial tiene problemas de salud y más de un tercio tiene más de 5 padecimientos. Millones de personas dependen de la industria médico-farmacológica debido a dichos padecimientos. La salud de la mayor parte de la gente está literalmente en quiebra. El agotamiento físico, mental y emocional está a la orden del día, lamentablemente. La mayor parte de las veces la salud o la enfermedad son el resultado de las decisiones personales de la gente. Nuestra vida artificial ha colocado las leyes de la salud en el último de los lugares. Eso explica por qué hay tantos enfermos y por qué los hospitales siempre están llenos. Las enfermedades que son consecuencias de un mal estilo de vida, que son, o en ellas se agrupan entre el 70 y 80% de los enfermos, que son las enfermedades que se conocen como agudas y enfermedades crónicas, degenerativas. Esas enfermedades solo se resuelven corrigiendo ese mal estilo de vida. Eso se llama sentido común. Lamentablemente vivimos en la cultura de la píldora. Hay una píldora para cada enfermedad, pero la auténtica sabiduría no está en el laboratorio, sino en la naturaleza. Me refiero sobre todo al cuerpo humano. Y solo a través de ella es que por la misericordia de Dios nos podemos mantener saludables. O si estamos enfermos, sanar, o por lo menos mejorar. Mala cosa si no tomamos conciencia de esta aplastante realidad. Porque ¿saben qué? Nosotros como cristianos hemos estado esta semana alarmados por lo que pasó, con la muerte de este chico que guardaba el sábado también, y ya ustedes saben lo que lamentablemente ha pasado. Y eso no es más que una señal que nos indica que realmente estamos en los tiempos del fin, que no es broma, estamos en los tiempos del fin, donde todo se está desmoronando. Pero una de las cosas, una de las señales de las que nos habla la Biblia con respecto a estos tiempos es la condición de poca salud que va a tener la humanidad. Porque se habla de que va a ir en aumento las plagas, que van a haber muchas enfermedades. Eso es una realidad, eso está en la Biblia. Nosotros queremos todo que Cristo venga y oramos mucho pidiendo, Señor, queremos que venga, pero tenemos que ser conscientes de que Cristo viene porque todo está mal, y no solo está mal, sino que se va a poner peor. Por lo tanto, si no hacemos caso de este mensaje que Dios nos está dando para que su pueblo, en alguna medida,
pueda blindarse de los datos del enemigo que siempre nos están llegando en forma de enfermedad y dolor, entonces nos entregamos en bandeja de plata delante de un ser, ya saben que le queda poco tiempo y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. No hay nada, o sea, donde más él satisfacción puede encontrar es en ver a una humanidad que por desobedecer, entre otras cosas, las leyes que Dios nos ha dado de salud, está cada vez más debilitada. Ayer hablábamos de la importancia que tiene este mensaje de salud, eso lo vamos a ver mañana mejor en el tema a la hora de la predicación. Pero yo les quiero comentar una cosa. Nosotros somos llamados, hemos sido llamados a ser la luz del mundo. La luz del mundo. El mundo está en tinieblas y se supone que nosotros con la luz del Evangelio vamos a alumbrar esas tinieblas. Pero no se puede dar lo que no se tiene. Primero hay que tener uno para después poder dar. ¿Saben? Si nosotros fuésemos una iglesia llena de salud, estas bancas estarían todas llenas. Porque toda la comunidad querría venir a donde hay una iglesia donde apenas hay enfermos. Estar enfermos entre nosotros debería ser algo puntual, no algo tan común. Que sea común no quiere decir que sea normal. Es que vivimos en un mundo que literalmente está de cabeza. Así que con fines incluso de evangelización es importantísimo conocer este mensaje, porque como yo le voy a decir, por ejemplo, a un vecino que no conoce la palabra de Dios, que venga a mi iglesia y le puedo leer el versículo de Éxodo 15:26, Jehová es mi sanador, y el vecino va a decir, pero ¿cómo que tu sanador? ¿Tú no estás enfermo siempre tomando pastillas? ¿Cómo me vas a decir que Jehová es tu sanador? ¿Nos va a creer? Pues claro que no. Entonces tenemos una responsabilidad grandísima, incluso a nivel de evangelización, con este mensaje. Yo no he venido para reñirle a nadie, yo he venido para compartirles a ustedes algo que ha impactado mi vida, porque yo no tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, he conocido este mensaje de adulta, pero le he encontrado tanta sensatez, tanto sentido común, tanta luz, que sinceramente, si me ven un poco apasionada en algunos momentos es porque en mi cabeza limitada no alcanzo a comprender cómo es posible que se deseche una luz tan grande que Dios ha dado para que su pueblo esté como Él quiere que esté. Nosotros tenemos que tomar conciencia de que de verdad tenemos una misión que cumplir y es muy difícil cumplir con esa misión si el pueblo está enfermo. Hay algo también que les quiero resaltar. Recordemos que hoy estamos hablando, el tema de hoy se llama las leyes naturales que nos rigen. Y hay algo que les quiero resaltar. Se suele decir, o la gente suele pensar, que el estar enfermo puede ser una consecuencia, por ejemplo, de la mala genética. Ayer comentaba que todos, de alguna forma, hemos heredado unos genes deficientes, porque además, debido a la entrada del pecado al mundo, cada generación es más débil que la generación anterior. Por ejemplo, mi abuela vivió hasta los 100 años, y no solo vivió hasta los 100 años, sino que se murió sin prácticamente padecer ningún problema. Cuando ya le llegó el final a los 100 años, murió en casa tranquilita porque se le paró prácticamente el corazón y ya está. Pero mi abuela no tuvo grandes problemas. Sin embargo, mi mamá padeció de cáncer de pecho. Ya vemos que su genética no era como la de mi abuela. ¿Pero por qué? Pues porque no vivió tan bien como vivió mi abuela. Al llegar a mi generación, fíjense que cada vez se están acortando más los años de vida y están apareciendo enfermedades en muchísimas personas y a edades cada vez más tempranas. Eso no es casualidad, pero Dios nos ha dado este mensaje para que también nos podamos proteger, y si nos protegemos mediante la obediencia, esa realidad en nosotros puede cambiar. Pues resulta que hay personas que suelen decir, mira, a mí me va a dar cáncer porque en mi familia todos han tenido cáncer. Mi abuela, mi tía, mi padre, y todos han muerto de cáncer. Pero eso, si fuese así, y si yo fuese estar condenada por eso, entonces ¿dónde está el Dios de amor que nos quiere a todos? Respecto a esto, hay un doctor adventista del séptimo día, él trabaja en el hospital de Loma Linda en California, que él dijo así: la genética defectuosa, o sea, esos genes, esa herencia, aprieta la pistola, pero es el estilo de vida carga la pistola, pero es el estilo de vida quien aprieta el gatillo.
Quiere decir que la pistola para todos nosotros está cargada, no solo cargada, está cargadísima, pero de nosotros depende si el gatillo se aprieta o no. Ayer lo hablaba con unos amigos, ya yo sé que mi mamá padeció cáncer de pecho, y ya yo sé que mi papá murió de enfermedades cardiovasculares, siendo los dos médicos, mi padre es pediatra, mi madre es ginecóloga, pero no conocían este mensaje como lo conocemos nosotros ahora, como pasa con la mayor parte de los médicos a día de hoy. Y fíjense que si ya yo tengo en mí mismo esa genética que heredé de ellos, quiere decir que dentro de mí hay un fuego que está ahí. Para disparar ese fuego, para que se apriete el gatillo, solo depende de mis decisiones. Yo siempre le doy gracias a Dios porque este mensaje, yo soy de origen cubano, pero he vivido la mayor parte de mi vida en España. Y yo creo y agradezco a Dios de que me haya sacado de mi cultura, de mis raíces y me haya llevado allá, porque en Europa hay mucha, la gente es muy culta con respecto al estilo de vida, y fue allí donde yo aprendí todo este mensaje. Si Dios no me hubiese arrancado de mis raíces y me hubiese llevado a Europa, yo hoy no sé dónde estaría, sinceramente, porque con la genética que yo tengo y viviendo como suelen vivir la mayoría de mis paisanos, pues imagínense ustedes, por la misericordia de Dios solo estoy aquí. Hay otra cita que les quiero leer. Les confieso que cuando le escribí esta cita está en uno de los libros que he escrito que se llama Origen y Curación de la Enfermedad. Les confieso que cuando la escribí y la leí yo mismo me emocionaba, porque me duele en el alma. Muchas personas debido a este ministerio cada día me escriben pidiéndome consejos para sus problemas de salud. Y es lamentable ver lo desesperada que está nuestra gente. Hay, por ejemplo, hace poco, una hermana me escribió diciéndome que tenía un bebé, acababa de tener el bebé, y que el niño había nacido con reflujo. ¿Saben lo que es el reflujo, verdad? Las extrañas literalmente se le queman, porque es ese ácido gástrico que sale, y eso quema la mucosa. Y yo digo, ¿cómo es posible que un bebé nazca con reflujo? Y ella me dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le doy a mi bebé? Yo le dije, ¿sabes qué? Yo lo único que te puedo decir es que voy a orar por tu bebé. Porque ¿qué le puedes dar a un bebé recién nacido? ¿Qué remedio le puedes dar? Solo la misericordia de Dios que lo alcanza. Bueno, yo no conozco nada así para bebé. Y son cosas que uno dice, Dios mío, de verdad, si no tomamos conciencia de esto, ¿a dónde vamos a ir a parar? Por eso les digo que cuando escribí esto, pues me emocioné. Se lo voy a leer. Dios es un Dios bueno. Nos ha dado organismos a lo sumo resistentes, pero se abusa mucho de su bondad y misericordia. Muchos creen que la enfermedad nunca llegará, pese a que viven en constante violación de las leyes naturales, porque la mayor parte de las veces la enfermedad es progresiva, avanza silenciosamente y no se manifiesta en el mismo momento de la transgresión. Quizás pasen 30 años en la vida de un fumador antes de que le sorprenda un diagnóstico de cáncer de pulmón, o tal vez transcurran 25 años en el transgresor de las leyes de la alimentación antes de que padezca de gastritis, de enfermedad de Crohn o de cáncer de colon. A lo mejor después de haber sufrido durante 10, 15 o 20 años de estreñimiento continuo es que aparece la diverticulitis, o tal vez pasen 5 años de mantener el colon sucio antes de que una apendicitis derrumbe a una persona de dolor. ¿Y qué decir del cáncer? ¿Es una lotería? La respuesta es no. Esa horrible enfermedad es un resultado. ¿Un resultado de qué? De un estilo de vida equivocado, de años y más años de transgresión, lo cual ha debilitado tanto el organismo y ha significado a tal punto la sangre que incluso nacen niños inocentes con esa condición. La realidad es que, aunque la enfermedad tarde, siempre llega cuando le ha precedido la infección. La violación de las leyes siempre trae consecuencias, y la gravedad de las consecuencias está en íntima relación con la intensidad de la transgresión. A veces, cuando le he explicado estas cosas a la gente, alguien me ha dicho, bueno, de algo me tengo que morir. Y tiene toda la razón. Algún día todos moriremos, pero no es lo mismo morir de viejo que morir enfermo. Incluso si se ha vivido una vida en armonía con las leyes de la vida, se puede llegar a la ancianidad en un buen estado de salud, feliz y sin aflicción. No debemos vivir en la equivocación. Por eso, hoy más que nunca necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento para poder alejarnos de tanto y tanto dolor. Dios es súper misericordioso, esa es la
Dios de las segundas, terceras, cuartas, quintas, sextas oportunidades. Por eso, aún ahora, nos siguen mandando estos mensajes. Pero siempre, 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 la bendición va precedida de la obediencia. ¿La obediencia a qué? Pues a lo que ha dicho nuestro gran diseñador, Dios, quien ha sido nuestro creador. Estamos hablando hoy de las leyes de la salud. Ayer comentábamos que el mensaje de salud es un mensaje profundamente impopular. Profundamente impopular. Miren, a mí me sorprendía, por ejemplo, les cuento, en épocas cuando la horrible pandemia que sufrimos todos, que no se hablaba prácticamente de este mensaje. La gente, o sea, yo no sé aquí en esta iglesia, pero yo perdí montones de amigos y hermanos. Eso pasó, bueno, viviendo yo en Miami, salí de Miami 4 días antes de que la cerrara con el tema de la pandemia, pero montones de hermanos murieron. Pero era una época en que, como las personas estaban en casa, y ojo, que la salud no solo depende de la comida, pero la comida es muy importante para tener salud. Y yo recuerdo que, por ejemplo, en Facebook, como mucha gente estaba sin trabajo, estaban en casa, los hombres empezaron a cocinar por hacer algo diferente, hombres de nuestra iglesia y líderes de iglesia. Y empezaron a poner fotos en Facebook de, por ejemplo, mostrando cómo habían hecho pizza, cómo habían hecho, no sé, parrilladas de carne y cosas así. Y yo decía, vamos a ver, estamos en el medio de una situación sanitaria alarmante. No es que ese bichito, el que era el bichito de turno, no es que fuese más fuerte que los bichitos de antaño, aunque en realidad era fuerte. El problema es que la gente está más debilitada, por eso hizo tanta mella y por eso diezmó en tantos lugares. Por ejemplo, España, de donde yo vengo, fue profundamente castigada con toda esta situación. Pero claro, tú miras los hábitos de vida de la gente y tú ibas a los supermercados en esa época y veías que todo lo que faltaba, porque hubo mucha carencia de alimentos en aquellos momentos, porque había muchas cosas cerradas, pero lo que faltaba era precisamente lo que ha llevado a las personas a tener un sistema inmunológico débil y a permitir que esos bichitos que son oportunistas cogieran tanta fuerza en las personas. Entonces, imagínense, se les abrió la puerta, nos pusimos en bandeja de plata delante de un enemigo que lo que quiere es terminar. Por eso cuando a mí alguien me decía, tú puedes, o sea, tal hermano falleció o tal persona está súper mal, lo mató el bichito, que no me gusta ni mencionar su nombre. Yo decía, no, perdona, no lo mató eso, lo mató su estilo de vida, no lo mató eso. Por supuesto que hay excepciones, pero digo de manera general. ¿Y por qué digo que fue el estilo de vida? Pues porque tu sistema inmunológico, que es el que nos defiende, no las cosas que inventan los hombres, ese es el sistema que nos defiende contra las agresiones, o sea, de las agresiones externas. Pues en esas personas que viven transgrediendo las leyes naturales, está debilitado. Entonces cuando llega un agente infeccioso, que es en realidad poderoso, ya ese sistema inmunológico está tan diezmado que no tiene la fuerza para enfrentar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sencillamente no lo pasa. Yo tengo una hija, ella es médico cirujano y es especialista en ginecología y obstetricia, y en esa época un día me llama, ella es médico, y me dice, mamá, me he apuntado de voluntario en un hospital de COVID para enfermos de COVID. Cuando me dijo eso, de verdad, el corazón se me paró. Yo le dije, hija, pero no podrías ir de voluntaria a otro sitio. Mamá, yo soy médico y hay una crisis sanitaria tremenda, faltan muchos médicos, mucho personal de salud, entre otras cosas les comento. Ella me dijo un día, aquí estamos practicando medicina de guerra. Nosotros no estábamos preparados para esto, la Facultad de Medicina no nos preparan para esto. Ella cayó en un estado así, un poco depresivo de tantas personas que murieron delante de ella. Y ella me dijo así, mamá, las personas que están muriendo, que son muchas, es porque ellas tienen una condición crónica. Porque ella tuvo COVID 5 veces. 5 veces. Cada vez la mandaban a su casa porque claro, estaba en el hospital, estaba ahí, por más que se cubrieran y todo, estaba ahí. El estado anímico, que es fundamental para la salud de las personas, en ella estaba mermado ante tantas muertes. Ella no estaba acostumbrada a practicar ese tipo de medicina y se contagió. Y yo pendiente, porque ella está en México, y me decía, mamá, es como si fuese una gripe, tengo un poco de falta de energía,
me falta el paladar, pero en realidad no estaba mal. ¿Por qué lo pudo sobrepasar? En 5 ocasiones. Pues porque su cuerpo estaba lo suficientemente fuerte como para lograr luchar contra eso. Y salió adelante. Entonces, ¿saben por qué les cuento esta anécdota? Porque como decía hace un momentito, nosotros estamos en los tiempos del fin. Ya nosotros no tenemos ni el acceso al árbol de la vida, no tenemos tampoco ese medio ambiente perfecto, y la Biblia nos está diciendo que en estos tiempos una de las señales es las pestes, las enfermedades que van a haber. Por lo tanto, eso se va a repetir. Eso no es que lo diga yo, lo dice la Biblia y lo dice incluso la Organización Mundial de la Salud, que es el órgano máximo rector en materia de salud a nivel mundial. Si nosotros no estamos conscientes de esto y no cuidamos nuestro cuerpo, que además es el templo del Espíritu Santo, dedicamos tiempo a instruirnos, no solo practicar todo esto que vamos a ver hoy de estas leyes de salud, sino incluso conocer acerca de remedios sencillos que se puedan utilizar para casos de situaciones así serias, pues estamos muy, digamos, desamparados para poder enfrentar una situación así que se puede repetir en cualquier momento. Miren, hay un versículo bíblico que a mí me encanta, que yo creo que es el resumen del mensaje de salud. Es Éxodo 15:26. Es una promesa, y es una promesa de la cual, como mencioné hace un ratito, se lee la última parte, pero no se lee casi nunca lo anterior. Esta promesa dice lo siguiente: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que le envié a los egipcios te enviaré a ti. Y entonces, ¿qué dice? Porque yo soy Jehová, tu sanador. O sea, está dando primero 4 condiciones, y entonces si cumplimos esas 4 condiciones, si hacemos lo mejor de nosotros, porque aún podemos caer en algún error, pero el Señor conoce nuestro corazón, entonces dice, es que yo me voy a manifestar. Y eso fue escrito hace muchos años, pero ese versículo está muy vigente, igual que todos los versículos de la Biblia a día de hoy. Él es nuestro sanador siempre y cuando nosotros obedezcamos lo que previamente Él está diciendo. Yo estuve investigando, porque soy mucho de investigar, porque ahí Él está prometiendo, está hablando de las enfermedades de los antiguos egipcios. Y yo me puse a investigar en una enciclopedia de historia de la humanidad qué padecían ellos. Y para mi sorpresa, son las mismas enfermedades que a día de hoy se conocen como agudas y crónicas degenerativas, entre las cuales se agrupan entre el 70 y 80% de los enfermos. Y son enfermedades que están directamente relacionadas con el estilo de vida. Directamente. Miren, por ejemplo, en este país hay una ola tremenda de sobrepeso y obesidad. Una ola tremenda, pero claro, cuando tú vas a los supermercados, por ejemplo, a cualquier supermercado de estos que no son de comida saludable, como Whole Foods, etc. Cuando tú vas a los supermercados, tú ves todas esas estanterías llenas de cosas que parecen comida. Huelen como comida, tienen sabor a comida, textura de comida, pero no son comida. Y como no son comida, no es el combustible que Dios ha creado para nuestro cuerpo. Y la gente come constantemente de eso. Como consecuencia, ya hay un debilitamiento continuo. Porque si algo, al igual que antaño, el enemigo ha cogido para debilitarnos ha sido la comida. Yo les pregunto, ¿por qué fue que cayeron Adán y Eva? ¿Por qué cayeron? Eso se está repitiendo. De otra manera, actualizado, modernizado, de manera diferente, pero se está repitiendo. Entonces tenemos que ser conscientes de que si, por ejemplo, yo no cambio mi manera de alimentarme, que no es fácil cambiarlo, nadie dice que sea fácil, porque tenemos el paladar, tenemos el olfato, las papilas gustativas están distorsionadas. Pero hay un versículo en Filipenses 4:13 que dice ¿cómo? Todo lo puede en Cristo que me fortalece, y todo es todo, incluyendo cambiar los hábitos alimenticios. Cuando nosotros ponemos nuestra parte, sencillamente Dios, en su inmensa misericordia y amor, viene y pone el resto. Nos hemos acostumbrado a ver personas de 30 años con enfermedades crónicas. Eso es común, pero no normal. Lo normal es estar sanos, no enfermos. El estado natural del hombre es la salud, no la enfermedad. Todos deberíamos tener una salud de hierro. Para eso tenemos que conocer y obedecer las reglas.
Cuando no se conocen y obedecen las reglas de la salud, entonces es altísimo el riesgo de terminar enfermos. Conocer la fórmula de la salud y obedecerla le va a ayudar a empezar a andar por el camino correcto. Y aquí la tenemos resumida. Si hubiera que poner una diapositiva que resumiera todo este tema que estamos compartiendo, es esa. Las leyes de la salud fueron dadas, son muchas las leyes de la salud, son muchas, pero bueno, hay algunas que son, digamos, fundamentales. Y esas leyes fueron dadas desde hace muchísimo tiempo, porque todas tienen su base en la Biblia, para protegernos, para que no formemos parte de esas estadísticas tan lamentables que leímos en el principio. Vamos a ver en detalle alguna de esas, o sea, por encima, no tanto en detalle, alguna de esas leyes. En primer lugar, la confianza en Dios. Cuando no confiamos en Dios, y esta es la primera, de ahí viene todo lo demás, cuando no confiamos en Dios, el alma se pone nerviosa. Imagínense, ante tantos avatares que hay en esta vida, tantos problemas, un problema, que si perdí el trabajo, que si me separé, que si mi jefe me hace la vida imposible. Ante cualquier situación que nosotros tengamos, tenemos que ponerlo siempre delante de Dios. Cuando se sale de nuestro alcance, yo sé que es difícil, a mí mismo me cuesta mucho también, porque si no lo hacemos así, vamos a terminar enfermándonos. Por ejemplo, el estrés, la angustia emocional puede crear problemas de hipertensión arterial, y se lo digo porque a mí me ha pasado. En una etapa en la que viví una situación que me movió mucho a nivel emocional, esa angustia emocional disparó mi presión arterial, pese a que yo soy una persona que tiene un estilo de vida saludable, pero ahora yo me doy cuenta que esto me pasó porque yo en realidad quité los ojos de Dios. O sea, empecé a mirar mis circunstancias, no lo que Dios era capaz de hacer en el medio de esas circunstancias. Pero he aprendido, porque a las manos lo aprendí, que yo tengo que confiar en Dios por encima de todo. Porque Romanos 8:28 dice que todo lo que pasa en la vida de los que Dios ama es para bien. Aunque no me guste, porque le confieso, yo le digo a Dios, yo hablo con Él, como un amigo, yo le digo, no me gusta para nada lo que estoy viviendo, pero comprendo que me ha ayudado, entre otras cosas, por ejemplo, a afianzarme más de Él, a tener más fe, y ahora ya yo no tengo el miedo que tenía antes, porque aún puedo tener, por ejemplo, le pongo un ejemplo, la renta por pagar y no tener el dinero, y arrodillarme y decir, Señor, yo soy tu sierva, y quien me manda el cheque a mí eres tú. O sea, por la vía que tú entiendas, yo no sé por cuál me la vas a mandar. Hasta el día de hoy, ni una sola vez yo he dejado de pagar nada, porque siempre de una forma u otra ha provisto. Pues si esto yo lo hubiese practicado desde el primer momento, yo no hubiera tenido la presión alta como la tuve. Pero bueno, uno aprende a veces cuando nos dan golpes así. Aire puro. Hay que tratar de respirar aire puro porque es fundamental para la vida. Fíjense que se puede vivir sin comer por varios días. No les voy a leer todas las diapositivas, en el vídeo editado lo van a tener todo, pero se las estoy resumiendo. Uno puede vivir sin comer, incluso sin tomar agua, pero ¿cuánto tiempo podemos vivir sin respirar aire puro? En unos pocos minutos, literalmente. ¿Saben qué? El aire que nosotros tenemos que respirar, sobre todo, es el aire que viene de entornos naturales como las cataratas, como el mar, como las montañas. Eso hizo que yo, al conocer estas leyes, queriendo ser fiel a lo que aquí dice, me mudé hace ya, va a ser casi 5 años, de Miami, que es pura contaminación, a Legla, que es una zona más rural. Y fíjense si de verdad el aire de las grandes ciudades está contaminado, que ahora, como mis sentidos se han limpiado, cuando yo voy, que tengo que ir de vez en cuando a Miami, que voy entrando, yo le digo a mi hijo, ya estamos llegando a la jungla. Es al revés, la jungla, la mina donde yo vivo, rodeada de bosque, no, la jungla es allí. Y yo respiro y ese aire me cuesta. Uno lo huele diferente, pero cuando estamos viviendo ahí no nos damos cuenta. Imagínense cuántos coches, o sea, cuántos carros no hay. Esos tubos de escape que sueltan tal cantidad de todo lo que es contaminante, lo estamos respirando constantemente. Todo eso carga el ambiente. Y si respiramos siempre eso, pues imagínense cómo estamos. Yo entendí, estudiando este mensaje, por qué nunca fue el plan de Dios, también hay otro motivo, por supuesto, pero por qué nunca fue el plan de Dios
que sus hijos vivieran en las grandes ciudades. Eso nunca fue el plan de Dios. Él siempre quiso que nosotros viviéramos en lugares retirados. No quiere decir que nos vayamos al medio del monte, no se trata de eso. Yo no vivo en el medio del monte, yo vivo en una zona más rural, donde hay menos población y donde no hay esa contaminación y donde se vive con menos estrés. Pero entre otras cosas, él quería sacarnos de todo eso, porque todo eso, entre otras cosas, crea todo tipo de enfermedades. La contaminación ambiental está a día de hoy catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una de las principales causas de enfermedad. Y hay factores con respecto a la salud que nosotros podemos controlar, hay otros que no. Hasta cierto punto, planificar y vivir fuera de las grandes ciudades, eso es algo que sí podemos controlar. No siempre hay personas que me dicen, porque grabo siempre para mis canales de YouTube, grabo mucho en el exterior, en mi patio, en la parte de al frente, que tengo lagos, y las personas me dicen, ¿pero dónde tú vives? O sea, ¿dónde tú estás? Y yo le digo, cuando le digo dónde vivo, me dicen, pero es que yo no tengo dinero, o sea, piensan que soy millonaria por vivir así. No, para nada, para nada. Yo me arrodillé y le rogué a Dios con todo mi corazón. Yo amo Miami porque fue una ciudad que me acogió en su día, amo Valencia, de ahí vengo de España, son grandes ciudades que también me acogió en su día, pero he visto el beneficio de vivir en un entorno más rural, como era el plan de Dios. No solo contaminación, estrés y montones de cosas que merman cuando uno vive respetando lo que Dios quiere. Alimentación, bueno, hace 2 años cuando estuve aquí, que recuerdo algunas de sus caras, que estudiamos muchísimo con respecto a la alimentación. Ahora no hay tiempo para eso, pero yo sí les puedo decir algo. El plan de Dios es que nosotros tengamos una alimentación a base de plantas. Hay 5 grupos de alimentos en los que se encuentran todos los nutrientes que el cuerpo humano necesita. Yo esta información que les voy a compartir ahora la aprendí de adulta, pero yo no lo sabía. Le voy a pedir un momentico a mi hijo. Ya, ¿le puede venir un momentico, cariño? Él dice que yo siempre lo cojo de conejillo de India, pero bueno, dice que él es un experimento, me dice así. Yo quiero mostrarles. Ven un momentito porque lo están viendo. Miren, él es mi hijo, Yare. Mi compañero en este ministerio, tiene 19 años, ha cumplido. Es un niño que desde que él dejó la lactancia materna, yo decidí darle una alimentación vegana, basada en plantas. Pero no solo eso, no solo nunca ha comido nada de origen animal, sino que no he permitido nunca que coma azúcar. O sea, nunca se ha tomado una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, no ha comido un McDonald's, un Kentucky Fried, nada. Él tiene una dieta aburrida. Yo digo sinceramente que hay un problema. Confiesa, no importa, yo aguanto mi a ver. Bueno, yo creo que estoy bien, estoy vivo. Está vivo. Y no solo está vivo, está fuerte. Lo llevé hace 1 año y algo al pediatra para que lo examinara, porque tengo una hija médico que quiere estar segura de que su hermano está bien. Así que ella me dijo, quiero que le hagas analítica de todo y me las mando, que quiero ver yo con mis ojos. De todo le hicieron. Él está ahí. Cuando nosotros llegamos al pediatra, él dijo con estas palabras: yo había oído hablar de eso, pero yo nunca había visto a nadie así. Le dijo, Yare, ¿tú estás seguro de que te sientes bien? ¿Tú estás seguro de que tú tienes energía? ¿Y tú qué le dijiste, Yare? Bueno, estaba confundido porque me dice, pero me le algo, y yo digo, sí, estoy bien. Estaba tan preocupado. Y no solo eso, le midió su índice muscular y dijo, yo nunca había visto a alguien con tanta masa muscular teniendo una dieta así. Él es mi experimento, bueno, pues hasta cierto punto, pero yo para llevar a cabo este experimento, como conocí este mensaje y me quedé embarazada de él muy pronto, había asumido que yo quería que él viviera lo que yo no he aprendido, o sea, lo que yo no viví desde niña. Por lo tanto, me tuve que instruir mucho a conciencia, porque entre otras cosas soy hija, mis padres en aquel momento estaban vivos y si pasaba algo con el niño, pues imagínense ustedes, o sea, tenía la familia ahí arriba de mí, que hubo unas contiendas que para qué les voy a contar. Pero bueno, el caso es que ya había logrado llegar a esta edad así. Gloria a Dios. Yo les puedo decir
mañana puede pasar algo, Dios no lo quiera, pero hasta el día de hoy con sus 19 años nunca se ha enfermado, jamás, nunca, o sea, nunca. Un día que me puede dar, porque por ejemplo cuando vivíamos en Miami nos quedamos en la piscina hasta tarde, empezaba a anochecer, un poquito más de fresco, y yo veía que iba a coger un resfriado, y yo le decía, te voy a dar un carbonatazo. ¿Saben lo que es el carbón vegetal activado, verdad? Eso a mí no me falta en casa, forma parte de mi botiquín. Y le daba el carbonatazo y ya el otro día estaba entero. Entonces, como en mi vida ha sido, no por teoría, lo que yo les estoy comentando, sino en la práctica, porque lo veo en él, pues yo veo que Dios no se ha equivocado. Aquel día, gracias a Dios, y hasta que ellos tienen más. Pues sí, que quieren probar el experimento, me contactan y yo les digo cómo es el proceso. Vale, él le puede decir, no solo eso, sino que siempre quisiera mucho ejercicio, como lo vamos a ver ahora, que durmiera temprano, o sea, todas estas leyes yo hice que él las practicara. Y una de las cosas con el tema de la alimentación, que es un punto tan frágil para todos los seres humanos, es que yo traté no de imponerle las cosas, sino de educarle. Porque si eso era por imposición, cuando yo diera la media vuelta, él iba a comer cosas que no debería comer. Así que siempre lo instruí. ¿Cómo lo instruí? Pues mostrándole conferencias, viendo con él documentales, o sea, para que él entendiera el porqué. Él es tentado, porque todos somos tentados en algo en nuestra vida, en otras cosas, pero no en el tema de la alimentación. Porque tiene conciencia, no ha sido impuesto por mí, lo eduqué en eso. Y eso es algo importante para nosotros. Miren, cuando nosotros vinimos de España, él tenía 6 añitos y lo tuve que llevar a la escuela. Él nunca había estado en la escuela en España porque allá no es obligatorio hasta los 6 años. Y justo con esa edad vinimos para acá. Y lo puse en la escuela adventista en Miami Spring para que él sobre todo cogiera el idioma. Allí, como es lógico, pues obligan a los niños a merendar, a todo, ¿no? Le dan la comida. Él, un día yo llegué a recogerlo y estaba castigado. Y estaba castigado porque no había querido comerse la comida, pero tenía instrucciones de casa que no se la tenía que comer. Porque yo le daba un buen desayuno. Mi hijo de toda la vida ha comido solo 3 veces al día. Yo nunca le he preparado una merienda. Eso no es necesario. Era desayuno, almuerzo y cena. Y la cena ligera y temprana. Pero como él desayunaba temprano a las 7 de la mañana y yo lo recogía a lo mejor a las 2 de la tarde, pues él no tenía hambre, porque la comida que yo le daba no solo era de origen vegetal, sino que estaba llena de nutrientes y le daba saciedad por muchas horas. Por eso este tipo de alimentación permite, entre otras cosas, que estemos en nuestro peso, porque no necesitamos estar comiendo mucho porque estamos saciados. Entonces él lo castigaron porque él no se quiso comer la comida. Yo hablé con la directora y le dije, mire, no lo obliga a comer, gracias, pero no lo obliga, o sea, no lo obliga a comer. Tuve que firmar un documento diciendo, claro, como es lógico que yo me responsabilizaba con eso. Nunca he tenido que comer entre horas, no hay necesidad de eso y veo la energía vital tan grande que tiene este niño. Yo le digo a veces que tiene sangre de mono, porque le encanta subirse en los árboles. A veces, cuando tengo árboles, le subo al árbol y me dice, tráeme la comida, y arriba come, esa tendencia, ¿sí? ¿Saben? Pero he visto cómo Dios lo ha ayudado a tener una vida saludable por haber respetado estas leyes. Agua pura, eso es lo que debemos tomar. Agua directamente, o debemos tomar jugos de frutas y verduras, pero naturales, no de esos que venden, esos potines que venden, eso no es saludable. Nosotros podemos y tenemos que tomar agua porque, como vimos el otro día, la mayor parte de nuestro cuerpo está formado por agua y esa agua se pierde mediante funciones fisiológicas como la respiración, la transpiración, la orina, las heces fecales, se pierde por esas vías. Hay que reponer el agua para que siempre tengamos los niveles adecuados para que las células puedan funcionar bien. Tenemos que descansar, y si algo el enemigo ha hecho es crear una sociedad que está despierta casi las 24 horas del día. A día de hoy usted va a Walmart a cualquier hora y está abierta. Yo siempre que voy a, que me ha tocado, por ejemplo, que estoy viajando, ir a algún lugar así de madrugada, yo le digo a las trabajadoras, pero cambien de trabajo, van a envejecer con esto. O sea, porque eso es antinatural. ¿Por qué es tan importante dormir temprano? Pues porque nuestro cuerpo se repara
únicamente durante las horas de sueño. Durante la época, las horas diurnas, nosotros estamos trabajando, estamos estudiando, el cuerpo está moviéndose. La reparación en esos momentos no es. Las horas de reparación es cuando ya nosotros dedicamos la energía vital, no al esfuerzo diario, sino sencillamente, digamos que nos guardamos igualito que un carro y entonces el cuerpo se puede reparar. Por eso, pues si ustedes no lo saben, es durante las horas de sueño cuando los niños crecen. Es en esa edad, en esa hora que crecen. ¿A qué hora debemos dormir? Dice la sierva del Señor que a las 9 de la noche debemos acostar. Usted dirá, wow, a las 9. Sí, para las 10 está ya durmiendo. Durmiendo ya a esa hora. ¿Es difícil? Pues sí. Pero ¿saben qué? Es cuestión de reorganizar la vida, es cuestión de poner las prioridades en el orden correcto, porque realmente no descansar lo que corresponde trae montones de problemas de salud. Además de esta ley, tenemos otra que es hacer ejercicio, porque fuimos concebidos para el movimiento. Si usted no tiene una condición física que le permita hacer un ejercicio más fuerte, no sé, yo por ejemplo, de toda la vida yo he hecho ejercicios aeróbicos. Siempre hago, y mi hija dice, llevas años haciendo lo mismo, pero a mí me han sentado bien, me lo sé de memoria, de arriba abajo, 45 minutos, por lo menos 5 veces a la semana, haciendo ejercicio. El día que yo no hago ejercicio, no, o sea, mi cuerpo lo echa de menos, porque nosotros fuimos concebidos para el movimiento, y cuando nos movemos, nos atrofiamos. Es un compendio de cosas la que trae como resultado el hacer ejercicio. Si usted no tiene una condición física que no le permite hacer otro tipo de ejercicio, por lo menos caminar, mover los brazos, hay que mover el esqueleto. Para eso Dios creó nuestro cuerpo. Debemos tomar luz solar. Fíjense que vengo de Florida. Y allá en Miami, ¿qué solazo hay siempre? Dios mío, qué calor hay en Miami. Dicen que es incluso más caluroso que en Cuba, hace mucho calor en Miami. El sol radiante siempre, pero hay montones de personas que tienen problemas de carencia de vitamina D. La vitamina D se le llama la vitamina que viene del sol y es sumamente importante para fijar el calcio en los huesos, es importante para que nuestro sistema nervioso funcione bien, es importantísimo tener vitamina D. ¿Cómo es posible que en el estado del sol la gente tenga carencia de eso? Bueno, pues porque se vive encerrado en las casas o en los trabajos o en los carros, siempre con aire acondicionado, o sea, no se coge el sol. Dígale a un niño, no sé, de 10 años que salga al patio a coger sol para que usted vea lo que le va a decir. No quiere. Pues eso es algo que tenemos también que educarnos en nosotros mismos porque es necesario para que nuestro cuerpo, entre otras cosas, tenga la vitamina B que necesita. Además, le decía que está relacionado con el sistema nervioso. Mire, países europeos como Noruega, que hace un frío horroroso la mayor parte del tiempo, pues hay muchos casos de depresión, porque cuando la gente no coge sol, incluso hasta las depresiones aumentan, porque influye directamente en el funcionamiento del sistema nervioso central. Temperancia es una ley de la salud importantísima. ¿Qué quiere decir equilibrio? Es sacar todo lo malo y lo bueno, tomarlo moderadamente. Porque, por ejemplo, si al hacer ejercicio yo lo cojo con demasiado, no sé, ahínco, pues entonces ese ejercicio extenuante ya no es bueno. Ya no es bueno para mí. Es sacar lo malo y coger lo bueno moderadamente. Y le voy a poner otro ejemplo, porque esto se refiere a todo. En este país hay una pandemia grandísima de lo que se conoce como workaholic, que son adictos al trabajo. ¿Ustedes lo han oído hablar de ese término? Es la primera causa de divorcio en este país. La gente es adicta al trabajo. Pues eso, o sea, el trabajo, por supuesto, la Biblia dice bien claro que hay que trabajar para comer. Eso está claro que hay que trabajar. Pero cuando esa actividad tú la llevas al extremo, ya deja de ser buena, porque hay un desequilibrio. Entonces, todo lo malo fuera y lo bueno moderadamente. Además de esto, o teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué creen entonces que hay tantos enfermos? Ya vimos las leyes naturales que nos rigen, algunas de ellas, no todas por supuesto, pero leyes fundamentales. La pregunta es, ¿por qué hay tantos enfermos? Yo más que hablar, les quiero mostrar por qué hay tantos enfermos. Ahí lo tenemos. Fíjense, hay dos filas, hay dos cosas.
Una para medicamentos, cirugía, todo tipo de tratamientos médicos. Y la otra para cambiar el estilo de vida. Esa es nuestra triste realidad. La de cambiar el estilo de vida está casi vacía y la otra llena. La gente siempre detrás, pues eso, de esos procedimientos que al final prometen curación, pero no curan porque no tienen como base los fundamentos de salud que el Señor nos ha dado. Esa es la realidad. Porque la salud depende de la obediencia. ¿Obediencia a qué? Pues a esas leyes de salud, que son leyes de Dios, que son leyes divinas y que son leyes eternas. Ojalá que en esta iglesia muy pronto la fila de cambiar el estilo de vida esté llena y la otra vacía. Es así como debe ser. Ahí está Hipócrates. ¿Quién ha oído hablar de Hipócrates? Pocas personas. Hipócrates es el padre de la medicina moderna. Fue un médico del antiguo Egipto. Mi hija se graduó de médico cirujano. Ella estudió en la Universidad Adventista de Montemorelos, en México. Y cuando ella se graduó, nosotros viajamos allá, claro, para ir a la graduación. Una de las actividades que se hacía en la graduación, que eran 5 días de actividades, era jurar el juramento hipocrático. Pero Hipócrates, entre otras cosas, decía lo siguiente: si alguien desea buena salud, debe preguntarse primero si está dispuesto a corregir la causa de su enfermedad. Eso es lo primero que hay que preguntar. Y además, él decía, si no quieres estar enfermo, aprende a vivir saludablemente. No hay más. Eso lo decía Hipócrates, y a día de hoy le digo que se cura el juramento hipocrático en las facultades de medicina cuando ellos se van a graduar. Pero ahí está también Elena G. de White, que ha sido pionera en el estilo de vida saludable del siglo XIX. Y en uno de sus libros que tienen que ver con el mensaje de salud, consejos sobre la salud, y también el Ministerio de Educación, ella dice lo siguiente: muchos me han preguntado, ¿qué debo hacer para conservar mi salud mejor? Mi respuesta es, deje de transgredir las leyes de su ser, deje de complacer el apetito de trabajo, consuma alimentos sencillos, vístase de forma saludable, lo que requiere es sencillez y modestia, trabaje saludablemente y no se enfermará. Y si se enferma, su cuerpo va a estar en mejores condiciones para poderse recuperar. Y también nos dice el Ministerio de Educación, no se os recordará demasiado que la salud no depende del azar, es el resultado de la obediencia a la ley. ¿A qué ley? Pues a las leyes de la salud, que ya hemos visto, y que forman parte también de las leyes de Dios. Al final, la obediencia a las leyes de la salud es igual a decir salud para todos, o por lo menos en gran medida mejoría para todos. Y ese es el objetivo de estos seminarios que estamos compartiendo. Y en estos momentos, ya casi antes de terminar, yo quiero hacerles una observación. Y la observación es la siguiente: con el precioso mensaje de salud que nosotros tenemos, el pueblo cristiano adventista del séptimo día debía ser de los más saludables del planeta. Deberíamos ser de los más saludables del planeta, para entonces convertirnos en lo que la humanidad necesita de nosotros, ser la luz de un mundo que está padeciendo en tinieblas. Termino diciéndoles lo siguiente, un consejo: cuida tu cuerpo porque es el único lugar que tienes para vivir. Que el Señor nos bendiga.